Métodos de conteo. Entonces, ¿qué son los métodos de conteo? Entonces, básicamente son técnicas que permiten calcular la cantidad de grupos, cantidad de grupos que se pueden formar a partir de un conjunto de elementos. ¿Ok? O sea que eso quiere decir que nosotros vamos a tener un conjunto de elementos. Tenemos los elementos A, B, C, D, E. Y de ese conjunto, pues vamos a formar grupos. Entonces yo puedo formar, por ejemplo, un grupo entre ellos dos. ¿Ok? Este es el que estamos llamando conjunto. Y este es el grupo. ¿Ok? A la cantidad de elementos del conjunto lo llamamos elementos disponibles. ¿Ok? A la cantidad de elementos del conjunto lo llamamos elementos disponibles. Y a la cantidad de elementos del grupo, pues solamente le decimos tamaño del grupo. ¿Ok? Esa es, digamos que, la notación, o mejor, cómo vamos a expresar la cantidad de elementos. Cantidad de elementos del conjunto le decimos elementos disponibles. A la cantidad de elementos del grupo le decimos tamaño del grupo. A la cantidad de elementos del conjunto la vamos a anotar con la letra N. ¿Ok? A esos elementos disponibles los notamos con la letra N. Y al tamaño del grupo lo notamos con la letra R. ¿Ok? De esta forma es, digamos, cómo vamos a hacer la notación. Eh, Cuando estamos estudiando la cantidad de elementos que tiene, digamos que, o la cantidad de grupos, cuántos grupos podemos formar, entonces vamos a tener en cuenta dos aspectos. El primer aspecto, la repetición. Y decíamos que un grupo tiene repetición cuando es posible, un conteo, ¿no? Un conteo tiene repetición cuando se permite que en el grupo un elemento esté más de una vez. ¿Ok? Cuando eso se permite, entonces podemos decir que el conteo tiene repetición. Es decir, que por ejemplo, que se permita que yo pueda formar un grupo con los elementos E y E. Eso es que tenga repetición. Si eso se permite, pues entonces decimos que el conteo tiene repetición. ¿Ok? Si la situación no me permite que se repita un elemento,
entonces decimos que no tendrá repetición, lógicamente, ¿no? Entonces, no repetición, entonces será esto mismo, o mejor, será lo contrario, cuando no se permite. Entonces, yo puedo hasta copiarlo. Y entonces aquí digo es no se permite. Voy a hacerlo hasta con rojo. No se permite que el grupo, que en el grupo, aquí me estoy comiendo n, que en el grupo, lo mismo aquí, que en el grupo. Que en el grupo un elemento esté más de una vez. Entonces vamos a poner un ejemplo o un par de ejemplos para verificar efectivamente algunas situaciones donde sí se puede o donde no se puede. Por ejemplo, me dice que una persona, ejemplo, no, no uno, sino ejemplo. Una persona entra a una tienda y pide dos gaseosas y pide dos gaseosas. Ya, en ese caso, ¿será que se permite la repetición o no se permite la repetición? Sí se permite. Claro, ahí no, ahí me pueden estar dando Coca-Cola y otra Coca-Cola, ¿cierto? O sea que mis dos elementos corresponden a la misma, digamos que a la misma, al mismo como tal, ¿sí? Entonces aquí sí se permite la repetición, ¿ok? Y tenemos otro ejemplo. Se van a formar, se forman las parejas para la elección del personero y su representante, del personero y su representante. ¿Será que en este caso se permite la repetición o no? No. No tiene No. sentido, ¿cierto? No tiene sentido porque una cosa es la persona que va a estar de personero y otra cosa es la persona que va a estar como representante. Entonces, en este caso, no se permite la repetición. ¿Está claro o no está claro? Parece que sí. Listo, entonces ya No, sabemos. no, no, pero profe, que le iba a preguntar. Cuéntame. em, que al estar solo del grupo, tiene que ser exactamente EE. No, puede ser cualquier otra pareja. Yo aquí porque formé una pareja con EE, pero si yo formo la pareja A con A, pues ahí a ver, lo que estoy diciendo es que se puede, no es que me tiene que ser la pareja así, no, sino que se puede dar. Por ejemplo, en el caso del señor que entra a la tienda, ¿será que es obligatorio que le vendan las dos gaseosas iguales? ¿No? Y si le venden por ejemplo, una Coca-Cola y le venden una colombiana, ¿no están atendiendo a la persona? ¿No podría formarse las dos gaseosas de esa forma?
Entonces, lo que estamos diciendo es que se puede, no que sea obligatorio. ¿Ok? Ahora Ok, profe. Sí, sí, ya. listo. Entonces, ese es el primer aspecto que vamos a tener en cuenta cuando vamos a analizar los conteos, la repetición. ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí enmarcadito, porque ese es el primer aspecto que vamos a tener en cuenta, la repetición. Eso. El segundo aspecto que vamos a tener en cuenta es el orden. La definición de orden, a pesar de que se define así, pues algunas veces es más fácil entenderlo con otro tipo de definiciones, pero así se define. Entonces dice, ¿cuándo un conteo es ordenado? Entonces decimos, un conteo es ordenado cuando al cambiar la posición de los elementos dentro del grupo, coma, se forma un nuevo grupo. ¿Ok? Normalmente lo entendemos cuando decimos que en el grupo hay cargos. ¿Sí? Si nosotros consideramos que hay cargos dentro del grupo, es eso mismo. ¿Sí? Pero digamos que no es el único caso, porque existen otras situaciones donde no se habla de cargos y sencillamente son conteos ordenados. Pero digamos que es uno de los casos, ¿sí? Que cuando existen cargos dentro del grupo, entonces se consideran conteos ordenados. Entonces, ¿qué será un conteo no ordenado? Ordenado. Entonces, pues es lo mismo, solamente que no se forma un nuevo grupo. ¿Ok? Entonces, cuando al cambiar, a ver, me toca como que coger todo esto, ¿sí? Igual lo puedo escribir exactamente igual. Quitémosle esto porque ya es no ordenado. Entonces aquí diríamos cuando al cambiar la posición de los elementos del grupo no se forma un nuevo grupo. ¿Ok? Y vamos a ver igual dos casos para poderlo entender. Precisamente podemos ver este mismo. Se forman parejas para la elección del personero. ¿Será que la posición de los elementos dentro del grupo cambia el grupo o no la cambia? Sí, Es decir, si yo formo la pareja, ¿quién es el personero ahorita? Mayra y Mariana son. sí, profe. Sí, Mariana es la personera, yo soy la representante. Ok, Exacto. entonces miren que si yo coloco, mi grupo es Mariana, Mayra, sería el mismo grupo que Mariana. No, profe. Pues teniendo en cuenta los cargos. Claro, porque en la primera situación sabemos que Mariana es la personera y Mayra su representante.
En cambio, si lo colocamos de esta forma, estamos diciendo que Mayra es la personera y Mariana la representante. Este es un caso donde efectivamente tiene que definirse un orden. Lo que yo les decía ahorita, hay cargos, entonces como cada una está ocupando un cargo en particular, entonces significa que sí es ordenado. Esta es una situación sí ordenada o corresponde a un conteo ordenado. Sí es ordenado. ¿Ok? Pero otro caso, supongamos que ustedes les sirven el almuerzo y en el almuerzo les dan papas, arroz y carne. Y en la noche les cambian el menú y les dan arroz, carne y papas. ¿Realmente les cambiaron el menú o les dieron exactamente lo mismo? Exactamente lo Lo mismo. mismo. Ah, ok. Esto es un conteo no ordenado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sencillamente no importa el orden en que nos estén dando los elementos, porque resultan ser lo mismo. ¿Está claro lo que significa ser ordenado y no ser ordenado? Sí, Vale, profe. listo. Eso significa que cuando nosotros estamos analizando conteos, entonces vamos a tener en cuenta que puede ser que no haya repetición o que sí haya repetición. Además, que puede existir orden o sin orden. ¿Ok? Recuerden que eso de sin orden, también yo le puedo decir no ordenado, ¿no? Es lo mismo. Decir que sin orden es lo mismo que decir no ordenado. Entonces, podemos tener, se nos pueden presentar situaciones donde tenemos orden sin repetición y a esto lo vamos a llamar una permutación. Permutación. Entonces ya sabemos que una permutación es un conteo que tiene orden pero no tiene repetición. Un conteo sin orden y sin repetición lo llamamos combinación. Un conteo sin repetición con orden lo llamamos ley de multiplicación. Y un conteo sin orden y sin repetición no tienen casos reales o no existen casos reales, ¿sí? Situaciones reales que que puedan presentarse de esa forma, ¿ok? No existen situaciones reales que puedan darse con eso. Por allá, digamos que matemáticamente se puede plantear una situación como esa. Pues por allá de pronto quienes entren un poquito a ver algo más de estadística, que les toque ver algo más de estadística, pueden ver una situación donde se puede dar un conteo sin orden y sin repetición. Pero son cuestiones como muy matemáticas, no son situaciones así planteadas reales. ¿Ok? Vuelvo y repito, son situaciones así como inventaditas por ahí. ¿Vale? A nosotros nos interesan estas situaciones. A pesar de que esto es lo que nosotros analizamos en los problemas, digamos que estas condiciones del orden y de la repetición, existe digamos que una quinta, ¿sí? Una quinta situación
en la que vamos a formar grupos donde cada elemento proviene de conjuntos distintos. Por ejemplo, como de acuerdo a lo que les expliqué, entonces nosotros teníamos un solo conjunto y de ese conjunto sacábamos los elementos para hacer los pequeños grupos, ¿cierto? De ese conjunto estamos sacando los elementos. Pero puede darse otra situación donde los elementos del grupo provienen de conjuntos distintos. Entonces, digamos que tengo que sacar dos elementos. El primer elemento proviene de un conjunto y el segundo elemento proviene de otro conjunto. ¿Ok? Entonces, vamos a tener, esto se comporta digamos que se convierte en otra situación. ¿Listo? Y es cuando los elementos, cuando cada elemento, mejor, cuando cada, Profe, dime, ¿esa se llama ley combinada o algo así? allá vamos allá. Cuando cada elemento del grupo proviene de un conjunto distinto. ¿Ok? Por ejemplo, y volvemos al caso de el personero y su representante. ¿De qué curso tiene que salir esos dos estudiantes? ¿De qué curso tienen que salir? De 11. Tienen que salir de 11, correcto. Pero yo no sé si ustedes recuerdan cuando el profesor Juan Fernando por allá se nos inventó un campeonato de fútbol y él dijo, vean, cada equipo debe tener seis jugadores y cada jugador y cada curso tiene que, o cada jugador tiene que venir de cursos distintos. Entonces, aquí tenemos situaciones, o esta fue una situación de un conteo donde cada elemento del grupo, este es el grupo, y estos eran los conjuntos. En este caso, aquí tenemos el conjunto y este es el grupo. Lo mismo acá, esto es conjunto, este es otro conjunto y este es el grupo. ¿Ok? Entonces, ¿está claro estas situaciones, estas nuevas situaciones, cuándo se presentan? Sí, profe. Ojo, aquí es importante notar que cada elemento tiene que provenir de conjuntos distintos. Cada elemento del grupo proviene de un conjunto distinto. No es que, por ejemplo, digamos que si yo tenga un conjunto que tiene 3 elementos y tengo 3 conjuntos, entonces puede ser que este conjunto me dé un elemento para este y también me dé para este. ¿Sí? Perdón, no, así no sería la imagen. La imagen sería que este conjunto me esté dando 2 elementos. Esto no, este no es el caso. Y ya vamos a ver entonces qué pasaría en un caso como este, donde un conjunto puede proporcionar varios elementos. ¿Ok? Entonces, estamos hablando, repito, es de esta situación. Cuando eso se presenta, a esto también lo vamos a llamar ley de multiplicación. Ley de multiplicación. ¿Ok? Listo, entonces ahora lo que nos queda es cómo se calcula una permutación, cómo se calcula una combinación. Muchachos, yo sé que ustedes en este momento pues tienen disponibles sus calculadoras, ¿cierto?
Y hasta las calculadoras ya traen las formulitas de combinación y permutación. Ya las traen. ¿Sí? Pero recuerden que estamos en un proceso de preparación para la prueba del ICFES. Y en la prueba del ICFES sale este tema. Ya lo hemos visto en varias ocasiones, que este tema de conteos sale en la prueba. Por lo tanto, es importante que ustedes aprendan cómo se realizan este tipo de operaciones. Es igual, yo sé que ustedes tienen su calculadora, ¿cierto? Y pues si necesitan hacer una multiplicación, la hacen con la calculadora. Pero vuelvo y repito, es importante que también se vayan preparando para las pruebas del ICFES y recuerden todos esos procesos básicos de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, ¿no? Importante que lo vayan haciendo. Por eso yo les muestro cómo es que se realiza. En la evaluación, yo sí les voy a pedir que me lo muestren. Yo sé que de pronto al final me terminan haciendo la operación con la calculadora, pero me tienen que mostrar cómo se realiza la operación. ¿Ok? Más allá de que al final, vuelvo y repito, ustedes hagan su operación ya con la calculadora. Entonces, una permutación la escribimos como n permutado r. ¿Ok? N permutado r. Recuerden que n es la cantidad de elementos disponibles y r es el tamaño del grupo. En una permutación, n siempre tiene que ser mayor o igual a r. En permutaciones y combinaciones tiene que ser así. N tiene que ser mayor o igual a r. No es lógico que yo trate de hacer un grupo de 3 elementos, digamos que de los elementos A, B y C, no puedo formar un grupo de 4 elementos. La única forma de poderlo hacer es si yo repitiera, ¿cierto? Si se pudiera hacer A, B y C. Bueno, ahí sí ya, porque estoy repitiendo un elemento, entonces ahí sí lo podría hacer. Pero como permutaciones no permite repetición, entonces no se puede dar esto. Yo no puedo, en una permutación, yo no puedo repetirlo. Y como no tengo más elementos, entonces es imposible que con 3 elementos pueda formar un grupo de 4. ¿Ok? Entonces, en permutaciones y combinaciones, siempre se tiene que dar esto. Que n sea mayor o igual a r. ¿Listo? Lo borró. Bueno. Entonces, ¿cómo se calcula una permutación? Se calcula como n factorial dividido entre n menos r factorial. Así es que lo vamos a calcular. Y recordamos entonces qué es el factorial de un número. Es el producto de los enteros consecutivos desde 1 hasta ese número. Es decir, que n factorial es 1 multiplicado por 2, multiplicado por 3, multiplicado, 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 hasta el valor n. ¿Listo? Así es que resolvemos un factorial. Por ejemplo, 4 factorial sería igual a 1 multiplicado por 2, multiplicado por 3 y multiplicado por 4. ¿Ok? 10 factorial, entonces, ¿qué será? 1 por 2, por 3, por 4 y así seguimos. ¿Hasta qué valor? Hasta el 10. ¿Está claro? Sí, señor. A pesar de que la definición de factorial empieza desde 1, pues realmente el 1, pues ¿para qué lo multiplicas si de todas formas da lo mismo, ¿cierto? Multiplicar por 1 da lo mismo. Entonces, en la práctica, nosotros no colocamos el 1,
si lo empezamos a multiplicar desde el 2. ¿Ok? Aquí entonces definimos dos factoriales en particular. Uno factorial, pues que por su definición tiene que ser igual a 1, ¿cierto? Porque ya hasta ahí llega. No hay más números de ahí en adelante. Y el otro es 0 factorial. 0 factorial por definición es igual a 1. ¿Ok? Des en cuenta que es un caso especial porque no corresponde a la regla de lo que es un factorial. Entonces, caso especial aquí, ¿no? Caso especial. Entonces, cuando queremos hacer una permutación, entonces, si yo quiero hacer la permutación 6 permutado 4, entonces, ¿qué será? Será 6 factorial dividido entre 6 menos 4 factorial. 6 factorial, pues ya sabemos que será 2 por 3 por 4 por 5 y por 6. Sobre 6 menos 4 serían 2. Esto es un 2, así que es 2 factorial. Y 2 factorial sería 1 por 2, pues solamente el 2. ¿Listo? Y esa ya sería, o la solución de esto es la permutación. Como les estaba diciendo, pues a mí me tienen que mostrar esto. Yo sé ya en su práctica que ustedes harán esta multiplicación, lo harán con la calculadora, pero a mí me muestran este procedimiento. ¿Listo? Para, digamos que como en la prueba del ICFES, ustedes pues no van a tener tanto tiempo para hacer tantas multiplicaciones, es importante que también sepan que es más fácil primero simplificar. Yo puedo simplificar el 2 de arriba con el 2 de abajo y sencillamente hago la multiplicación que me queda. Serían 3 por 4, por 5 y por 6. ¿Ok? De igual forma, hay ciertas multiplicaciones, o sea, normalmente uno dice, pues multiplico estos dos primero,